Buenas noches, nuevamente desde este canal de YouTube. Estamos alcanzando, más bien eh, enseñando cómo vive un judío. ¿A qué se debe la forma de la vivencia judía? No es que nos miren con una boina, no es que nos miren danzando, no es que nos digan palabras shalom. No es eso lo que hace ser uno judío. Lo que nos hace ser judío es la vivencia, lo cotidiano, la forma en que nos conducimos, la forma en que somos, la forma en que actuamos. Eh, esta vez nos toca la oración matutina. Por la mañana se pronuncia la oración matutina, que se llama Shaharit. Antes del rezo, la persona debe cubrirse con el talit y ponerse los tefilín, como lo veníamos diciendo en capítulos anteriores. La composición y el orden de la oración aparece en un libro de oraciones que nosotros lo conocemos como un sidur. Al comenzar el día, la persona debe alzar sus ojos a su Padre que está en los cielos, agradecerle por todas las bondades que le hace y por él y pedirle por todo lo que desea. Y la oración que pronunciamos con atención crea a la persona la sensación de la seguridad de que todo lo acontecido y que ocurre en el mundo está bajo el control del santo y bendito sea, el creador de todo lo que existe. El libro El Kusari del rabino Yehudá Hanaví explica la importancia del rezo pronunciado desde la profundidad del corazón y el otro nivel al que llega la persona que ora de este mundo, así con la influencia de la oración sobre todas las actividades del día. A continuación citaremos un extracto de estas palabras. La oración de la persona justa no es un rezo dicho por hábito. Esa persona no pronuncia las palabras sin haberlas pensado y sin concentración, sino que expresará cada palabra con el pensamiento y la concentración requerida en el corazón y en la lengua, y actuará conjuntamente con su lengua y no expresará más de lo que el corazón piensa. La hora del rezo es la hora más importante de todas las demás horas del día. Y los demás momentos que sirven únicamente como preparación para salir al encuentro de este momento decisivo, de modo tal que los frutos de su día y de su noche serán 3 periodos de la oración. Este orden es indispensable para el alma, tanto como el alimento material para el cuerpo, ya que la oración es el alma que alimenta el cuerpo y la bendición de un rezo lo acompañan hasta la hora del día siguiente. Rezo, y del mismo modo que el cuerpo debe ser de todo ser humano, recibe fuerzas por la comida del día y hasta la comida de la noche, cuanto más se distancie el periodo de una oración y el otro más se enfría. Progresivamente el alma resulta del contacto con los asuntos de este mundo. Pero en este modo el rezo, el alma se purifican de modo que le aconteció a todo ello perfeccionará su alma para el encuentro con lo proveniente. El Kasuri, discurso 3 y 5. Las partes de la oración matutina son, que es el rezo, que incluye las bendiciones matutinas, la sección de la Torá, donde la Torá se trata de los sacrificios. Pikudei de Sinra, que significa versos de alabanza.
la lectura de Shema y sus bendiciones, las 18 bendiciones y sus repeticiones cuando se reza junto con la congregación, Tajanún, que se llama plegaria de misericordia, la lectura de la Torá de los lunes y de Rosh Kodesh y de los otros días especiales, a continuación del rezo y sus culminaciones. La sección bíblica de los sacrificios. Es una costumbre recomendable leer la sección bíblica que habla acerca de los sacrificios de Isaac. O sea, eso lo llamamos la quedá de Isaac. Eso lo encontramos en Génesis 22, 1 al 19. La sección acerca de los sacrificios y las demás secciones que aparecen en el Sidur después de las bendiciones matutinas. En la Misná de Berumá se explica que se debe recitar el pasaje de los sacrificios, del sacrificio de Isaac a fin de recordar todos los días el mérito de nuestros patriarcas y también para controlar nuestra mala inclinación, del mismo modo que Isaac estuvo dispuesto a entregar su alma por toda su descendencia. Nuestros sabios declararon que mientras el santo templo no fuera reconstruido, y por consiguiente no podemos ofrecer los sacrificios, la persona que se ocupa de la sección de la Torá que trata de los sacrificios es como considerada como si hubiera ofrecido un sacrificio. Todo aquel que se ocupe de la sección de los sacrificios y de la olá, que es la ofrenda, es como si hubiese ordenado una ofrenda olá. Es muy importante estudiar las explicaciones que se deben en estas secciones y sus detalles legales, al fin de que la persona que formule entienda muy bien lo que se está diciendo y lo que se está haciendo. Los Pikudei de Sinra, los versículos de alabanza, están compuestos por diversos salmos y otros versos cuyo contenido es alabanza y la exaltación del santo y bendito sea. Antes de comenzar con el rezo, en lo que formulamos nuestras peticiones personales para nuestro pueblo y para todo el mundo, comenzamos con Pikudei de Sinra, en los cuales expresamos la gloria y la alabanza del santo bendito sea. Antes de los Pikudei de Sinra, se debe pronunciar la bendición de Baruch Hashem Amar, bendito es aquel que habló. Y al finalizar la bendición de Ishtahaj, sea tu nombre alabado, como lo decimos en los versos de los Sidures. La bendición de Baruch Hashem contiene, Baruch She'amar contiene 87 palabras. Estamos en una alusión a ella en el siguiente verso. Su cabeza es como el oro más fino, es como paz. Eso es Cantar de los Cantares 5:11. O sea que el inicio de la oración es una bendición en la que está la palabra paz y la palabra cuyo valor numérico en la gematría es 87. Y la bendición de Baruch She'amar debe ser pronunciada de pie. Mientras se dice esta bendición, se debe sostener los tzitzit delanteros con la mano y finalizar la bendición. Se les debe de dar un beso a los tzitzit. Desde la bendición de Baruch She'amar hasta después de la recitación de las 18 bendiciones, está prohibido interrumpir y hablar. La persona debe recitar los Pikudei de Sinra tranquilamente y sin apresurarse, a fin de lo que excluya ninguna palabra no se debe arrastrar ni omitir las palabras, sino que debe salir de la boca tan cuidadosamente como si estuviera contando monedas. Y además, al recitar los Pikudei a Sinra, se debe poner atención al significado de cada palabra que uno vaya diciendo. El salmo llamado Misó
Mismor le Toda incluye en los Picudei de Sinra, no es pronunciado en los siguientes días: en Shabbat, en la festividad de Pesach, el 14 de Nisan, y en los demás días intermedios de la festividad de Pesach, sean los 7 días de panes sin levadura, en los Hol Hamad de Pesach y en la víspera de Yom Kippur. Sin embargo, los sefarditas de las colectividades orientales únicamente en Shabbat y en las festividades no se recita el Misro le Toda. Al decir el verso, abres tu mano, y el Salmo 145, que dice, abres tu mano y satisface la bondad de todo ser vivo, contenido en el Salmo Ashirei, hay que tener presente de que Hashem observa y supervisa a sus criaturas y las provee todo lo que necesiten. Si una persona no se concentró al pronunciar este verso, debe volver a decirlo con concentración adecuada. En la Mishnah, Berumá se explica que este caso se debe repetir desde el verso hasta el final del Salmo. En la palabra, en los Picudei de Sinra, se acostumbra a ponerse de pie en los siguientes lugares: en Baruch Sheanar, es decir, en el verso, el Eterno es Rey, Él reinó, Él reinará por toda la eternidad. En la oración de Vaiberech David, hasta la palabra, cuando dice David bendijo a Hashem con estas palabras, hasta las palabras, tú eterno, el Dios, y el de Ishabat. Empero, los sefardí no acostumbran a pararse para recitar la bendición de Ishtabaj. Cuando se reza con la congregación, y hay por lo menos 10 hombres, después de la Ishtabaj, el conductor del servicio de Shileja Sibur se dice Jesi Kadish, que es un medio Kadish. Las leyes acerca del Kadish son mencionadas en el capítulo 105 y 108 de este mismo libro. Después del Kadish, el conductor del servicio dice en voz alta, Baruch et Adonai Hameborá, que quiere decir bendito el Eterno, quien es bendito. Y la congregación responde, Baruch Adonai Hameborá Leolam Bae, que quiere decir bendito sea el Eterno, quien es bendito. Tras lo cual el conductor del servicio repite una vez más, Baruch Adonai Hameborá Leolam Bae. Después de responder, el Baruch se pronuncia la lectura del Shema con sus bendiciones. Pero ¿qué hacemos si una persona llega tarde a la oración? Porque eso es lo difícil a veces. Se debe llegar a la sinagoga para el comienzo del rezo, a fin de decir junto con la congregación todos los versos de Sinra, sin omitir parte alguna de estos versos. Lo más importante de la oración, junto con la oración, es rezar las 18 bendiciones, también denominada la Amidá, y con el Minyan. Por esa razón nuestros sabios permitieron que la persona que llegue a la sinagoga cuando la comunidad se encuentra en medio de la Picudei Sinra pueda omitir alguno de los salmos a fin de comenzar la pronunciación de las 18 bendiciones junto con la congregación. Sin embargo, la lectura del Shema y sus bendiciones debe ser hecha sin omitir parte alguna. Si la persona llegó tarde a la sinagoga, entonces debe cubrirse con un talit y ponerse los tefilín y recitar por lo menos las siguientes bendiciones de Netilat Alain, Elokai Neshama y las bendiciones de la Torah
y estas bendiciones deben ser dichas siempre antes del rezo. Véase el capítulo 3, ley 11. El resto de las bendiciones matutinas, si uno no alcanzó a decirlas antes del rezo, podrá pronunciarlas después de orar. Si la persona dispone de muy poco tiempo, entonces deberá decir Baruch Shem Amar Ashirei Istabach y después continuar con las bendiciones del Shema sin omitir parte alguna. Si dispone de un poco más de tiempo, deberá decir Baruch Shem Amar Ashirei Alelu et Adonai Min Shamaim. Glorificad al Eterno desde los cielos. Aleluya, el que boshó. Glorificad a Dios en su santuario. Y después pronunciar Ishtabach. Si la persona dispone de más tiempo, todavía debe decir Baruch She Amar, todos los salmos desde Ashirei hasta Kol Haneshamat Telalel. Después deberá recitar la bendición de Ishtabach. Eso es bueno que usted agarre su sidur y vaya escuchando y vaya viendo cómo van las bendiciones dentro del sidur para que usted lo entienda cuidadosamente y vea que lo que se está diciendo es un orden. Si dispone de más tiempo, aún también deberá recitar desde Berajit David hasta Shel Tifaleja. Si se dispone de un poco más de tiempo, se deberá recitar desde Oudu Adonai hasta Behur Rahum, el verso incluido en Obdu, y omitir lo siguiente hasta el verso Yehur Rahum, que aparece antes de Asherei, obviamente sin omitir el Baruch Sheamar y pronunciar el contenido de los salmos, Bareje David y luego Ishtabach. Si la persona llega a la sinagoga cuando la congregación está comenzando a recitar las bendiciones de la lectura del Shema, Leoser Or, se puede llegar a pronunciar Baruch Sheamar Asher Ishtabach y las demás bendiciones mencionadas en la ley 11. La lectura del Shema y sus bendiciones y alcanzar al comienzo de las 18 bendiciones junto con la congregación, entonces deberá hacerlo así. En el Shulchan Aruch está escrito: si la persona no alcanza a hacer esto, entonces deberá comenzar a recitar Lotzer Or con la congregación y después de la oración recitar los Pikun de Sinra completos, pero no podrá pronunciar las bendiciones de Baruch Asher Amar Litobach. No obstante, en la Mishnah de Beruma se recita la opinión del libro de Miskenot Jacob, que dice que se refiere a la persona rece individualmente toda la oración matutina según su orden, sin omitir nada, a fin de que pueda recitar también Baruch Sheamar al-Istabach en Shabbat y en las festividades. Si la persona tiene muy poco tiempo, entonces deberá recitar Baruch Sheamar Asher Mismorar Kol Haim Istabach. Si la persona tiene muy poco tiempo o tiene un poco más de tiempo, entonces deberá recitar los salmos de Pikudei Sinra, que son los salmos de alabanza, que también se pronuncian en los días de la semana, ya que estos son frecuentes y por lo tanto tiene prioridad. Y si uno tiene más tiempo, entonces deberá decir también la Metzehah le David Beshamotó y la tefilá de Le Moshe, véaselo
en cada sidur, cada bendición, porque ahí están, tanto en español como en hebreo. Como se explica más adelante, hay diversos detalles que hay que cuidar durante la lectura del Shema. El permiso que se dio para omitir ciertas partes a fin de comenzar las 18 bendiciones junto con la congregación fue dado solamente con la condición de que la persona puede leer las palabras, las partes que componen el Shema cumpliendo todos sus detalles en la ley. Pero si la persona se apresura para llegar a las 18 bendiciones junto con la congregación de modo tal que recita la Shema incorrectamente, entonces deberá recitar la oración tranquilamente según su orden y no omitir parte alguna. La lectura del Shema y sus bendiciones. Después de los versos de Pekudei de Sinra y después del Kaish y el Baruch, como se reza con la congregación, se pronuncia la lectura del Shema y sus bendiciones antes de la lectura del Shema, y se recitan dos bendiciones. Si lo miramos ahí en el Sidur, nos damos cuenta que ahí están las dos bendiciones. Después de esto se recita la lectura del Shema. En el verso, hablarás de ella al acostarte y al levantarte. Está escrito el precepto de pronunciar el Shema 2 veces por día, por la mañana y por la noche, según el Tratado Berajot 2a. Importancia de la lectura del Shema. La lectura del Shema está compuesta por 3 secciones de la Torá. Shema Israel, escucha, oh Israel, en Deuteronomio 6, 4 y 9. Behayain Shamoah. A continuación, si obedecéis, como dice en Deuteronomio 11, 13 y 21, la sección que trata acerca del precepto de los tzitzit, y en Números 15, 37, 41, esta sección de la Torá están incluidos los principios de fe, la aceptación de la soberanía divina y nuestro compromiso con la observancia de los preceptos. Y al pronunciar el verso, escucha, oh Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. El pueblo judío expresó a lo largo de su historia su fe y se apegó al Santo bendito sea y a su Torá y a sus preceptos. La lectura del Shema debe ser pronunciada concentrándose en las palabras que dicen, así como reverencia y temor en los libros de las autoridades legales que se explican que la recitación del Shema la persona debe tener la intención de aceptar sobre sí el yugo del cielo y deberá de estar dispuesto a morir para santificar el nombre del santo bendito sea, como se entiende en las siguientes palabras: amarás al Eterno con toda tu alma, es decir, aún si te quitan el alma en este mundo. En el Kisur Shulchan Aruch, que es el Kisur Shulchan Aruch, que es el libro más se me olvidó, pero es el libro más moderno, es el libro más moderno de este Kisur Shulchan Aruch, que es de Chabad. Se cita al rabino Amram, quien dijo que la persona debe pronunciar el Shema del mismo modo que leyó un nuevo decreto de ley hacia sus súbditos. La persona debe pensar, si el rey promulgase un nuevo decreto, entonces sus súbditos lo leerían con temor y respeto. Y esto es lo que se debe aplicar con mucho mayor razón a la lectura del Shema, que es uno de los decretos promulgado por el Rey de Reyes. Por esa razón, no se debe leer el Shema apresuradamente, sino que despacito y tratando de entender cada detalle
de la orden dada por el Santo bendito sea. Puntuación en la lectura del Shema. La persona debe recitar el Shema con mucha precisión y con la pronunciación correcta, articulando todas las letras como es debido, para que, por ejemplo, la letra Sai, que no se escuche con una Shin. La Sai y la Shin en hebreo parecen tener la misma consonancia y a veces se confunden con la pronunciación, y por eso es que nos piden este favor de que no nos confundamos en la pronunciación. Es necesario pronunciar no omitiendo ninguna letra. Se debe interrumpir un instante entre la palabra cuya terminación sea igual al comienzo con la palabra siguiente. Por ejemplo, lejol, lebaja, esher, besadeja, etc. También se debe cuidar de recitar según las leyes de puntuación y la pronunciación, y también tener mucho cuidado de pronunciar correctamente las letras acentuadas. Al recitar el Shema, la persona debe escuchar la palabra que está pronunciando. El problema que tenemos es que a veces nos cuesta pronunciar en hebreo y queremos pronunciarlo en hebreo. Entonces, si no podemos pronunciarlo correctamente en hebreo, mejor pronunciarlo directamente en nuestra hábitat natal, o sea, nuestro vocablo natal, para no caer en errores y decir algo que no está correctamente dicho, porque son puntos a veces o son cosas que uno no están a su léxico, entonces uno no puede pronunciar las cosas. La intención debe ser tener la intención que se debe tener al pronunciar la Shema. La persona debe ser consciente de que está recitando el Shema para cumplir con el precepto mismo y debe entender el significado de las palabras y poner en ella la concentración adecuada. Hay que tener la intención correcta, especialmente en pronunciar el primer verso de la lectura del Shema. Si la persona no tuvo la conciencia correcta en este versículo, entonces no cumplió con toda su obligación. La intención correcta es la siguiente: escucha, oh Israel. ¿Cree Israel que Él es el Eterno, creador de todo lo que existe, y que fue y Él será? ¿Que Él es nuestro Hashem todopoderoso y amo de todas las fuerzas? Él es el Eterno, creador de todo lo que existe. Él fue y Él será, uno y único en este mundo. Y domina todos los cielos y toda la tierra, y sobre los 4 puntos cardinales también. El principio del verso en la lectura de la Shema suele pronunciarse en voz alta, y también es costumbre cubrirse los ojos con la mano derecha al recitar ese verso, para así fortalecer la concentración. El verso Baruch Hashem Ekbo Mijuto Leolam Baed, bendito sea el nombre de su gloria, de su reino por siempre y jamás, debe ser pronunciado en voz baja. Y este verso también debe ser dicho con una intención correcta. Las 3 secciones de la Torah que formulan la lectura del Shema contienen 245 palabras, para la totalidad de 248 palabras que suman igual al total de los órganos del cuerpo humano. Y se debe terminar con la lectura del Shema con las palabras Adonai el Elokehem Emet. Él es el conductor del servicio, debe repetirlo en voz alta. La frase Adonai
Elokejen Emet, nuestro Dios verdadero. Si una persona pronuncia el Shema individualmente, entonces deberá decir antes del primer verso la siguiente palabra: el Melech Neemán, tal como aparece en el Sidur. No obstante, los sefardíes no acostumbran a decir el Melech Neemán antes de la lectura del Shema. En cambio, suelen repetir las palabras Adonai Elohejen Emet, aunque cuando rezan individualmente se oye de la misma manera. Comportamientos durante la lectura del Shema. La lectura del primer párrafo del Shema no se debe señalar o indicar nada, ya que con los ojos, las manos, etc., está pronunciado hacer, aunque sea necesario para el cumplimiento de algunos otros preceptos. Durante el segundo párrafo del Shema está permitido indicar algo de este modo siempre y cuando sea necesario para el cumplimiento de un precepto. Es correcto sostener los tzitzit en la mano frente al corazón durante la lectura del Shema, como está aludido en el verso. Estas palabras que están sobre tu corazón, los tzitzit, deben ser sostenidos en la mano izquierda entre los dedos angular y el dedo meñique y llegar al texto de la Torá que trata del precepto de los tzitzit. Hay que tomarse los tzitzit con la mano y observarlo. Hay quienes acostumbren a mirar los tzitzit al llegar a las palabras y los miraréis. Y se debe sostener los tzitzit hasta llegar a la palabra fidedigna y placentera para siempre contenidas en la bendición de Emet Biatzit y besarlos y luego soltarlos. Al decir las palabras, los atarás por los signos sobre tu mano y se verán tocar los tefilines del brazo al llegar y serán totafot entre tus ojos. Se verá tocar los tefilín de la cabeza y llegar a las palabras y los miraréis y deberás tocarlos con los dedos de los tzitzit delanteros. Se puede pronunciar la lectura del Shema, ya sea de pie o sentado. Si una persona ya está sentada, le está prohibido levantarse para la lectura del Shema. Si una persona ya recitó el Shema, cuando escucha que la congregación lo está haciendo, deberá recitarlo junto con ellos en el primer verso, para que no parezca que no quiere aceptar la soberanía del Todopoderoso junto con toda la congregación. Se puede cumplir con el precepto de la lectura del Shema desde el momento en que una persona puede reconocer a su amigo a una distancia de por lo menos 4 amot. Este horario es el mismo que se debe la bendición sobre los tzitzit. Es digno de elogio pronunciar la Shema según la costumbre de Batiquín, es decir, un poco antes de la salida del sol, y rezar las 18 bendiciones junto con la salida del sol. Si la persona tiene que pronunciar la Shema muy temprano, como por ejemplo si tiene que salir de viaje y no puede hacerlo durante el trayecto, entonces podrá comenzar a recitar la Shema al surgir el alba. Y eso se le llama Alot HaShahar, la hora que comienza el alba, y se puede encontrar en los horarios de la ley. Si una persona sale de viaje y no debe recitar las bendiciones de los tefilit hasta llegar a la hora que se pueda ponérselo, según la ley 6 y 9. La hora para recitar el Shema se extiende hasta el final de la tercera hora temporal, Senanit, que es un cuarto del día. El día se divide en 12 horas temporales
y la duración de esta hora varía de acuerdo con la duración del día. En invierno, cuando el día es corto y también la hora temporal es corta, mientras que el verano y la hora temporal es más larga. Los horarios para la lectura del Shema y para el rezo matutino terminan más temprano en verano que en invierno, ya que el inicio de la claridad diurna y la salida del sol son más tempranos que en verano. La persona debe apresurarse a pronunciar la oración matutina antes de que finalice el horario permitido para la lectura del Shema, especialmente el verano, donde el horario para la pronunciación del Shema termine antes. Según la opinión, el libro de Maguen Abraham, la duración del día se mide desde el comienzo del alba hasta la salida de todas las estrellas, mientras que según la opinión del Gaón de Vilna, la duración del día se calcula desde la salida hasta la puesta del sol. Por consiguiente, el horario final para la lectura del Shema, según el Gaón de Vilna, es más tarde en el horario del Maguen Abraham. Si una persona no recitó el Shema antes del final de la tercera hora temporal, deberá entonces decirlo junto con las bendiciones hasta el final de la cuarta hora temporal, y recibe también una recompensa por ello, aunque no en la misma medida que ni siquiera pronunciando el Shema en el horario adecuado. Si la persona pasó la cuarta hora temporal, entonces deberá leer los 3 párrafos de la Torá del Shema a cualquier hora a fin de aceptar el yugo del cielo. Pero no podrá decir las bendiciones del Shema. Es necesario leer la sección de la Torá que habla de los tzitzit con el fin de recordarle la salida de Egipto, y ello es un precepto que puede ser cumplido durante todo el día. Unir la bendición de Geulá a la tefilá. Después de la lectura del Shema, se pronuncia una bendición que termina con la palabra: bendito seas tú, Eterno, que liberas a todo el pueblo de Israel. Eso significa la bendición de Geulá, la tefilá, Geulá Israel. Cuando el conductor del servicio comienza a decir las palabras Tehilot Leken Elión, es costumbre que la congregación se ponga de pie y se pare para las 18 bendiciones. Después de las bendiciones, Goal Israel se reza inmediatamente sin ninguna clase de interrupción. Las 18 bendiciones, al fin de unirse en la Geulá, la bendición por la liberación de la Tefirá y las 18 bendiciones. La oración de las 18 bendiciones, también denominada rezo de pie, Tefilá Hamidá, el rezo silencioso, Tefilá Lahar, es recitada 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche, los servicios de Shaharit, Minjá y Abrit. El ser humano debe sentir al orar como si estuviera vertiendo su corazón ante el Santo bendito sea. Como dice el verso, vierte como el agua tu corazón delante del Eterno. El libro de Misilaj Lejalín, capítulo 17, explica lo siguiente. Cuando el ser humano reza y realiza un precepto, debe pensar que reza o realiza actos delante del Santo bendito sea, y esto fue dicho por los sabios. Cuando reces, debes saber delante de quién estás. El Pirkei Avot, capítulo 2. Con un mínimo de reflexión y atención del ser humano para que pueda implantar su corazón a la verdad pura en estas ideas, que es la interacción del Santo bendito sea, que deberá que delante de él están sus plegarias y a él se le suplica, mientras Hashem escucha nuestras súplicas. Antes de comenzar a rezar y rezar, la persona debe pensar en la grandeza del Santo bendito sea.
y en la bajeza del hombre en comparación de su creador. Y esto ayudará a tener conciencia apropiada al orar y a pronunciar el rezo. Es considerable estudiar las explicaciones de la oración y su significado profundo. Existen libros especificados para este estudio y también hay algunos sidurín que contienen explicaciones sobre cada rezo y dan la gran importancia a la pronunciación de las 18 bendiciones. No extendemos un poco sobre su estructura y los detalles que componen la composición de acuerdo hay que tener al retirarlas. Y este es algo largo, esta explicación. Ya vamos por un capítulo bastante alto. Y ahora les dejo yo a ustedes que ustedes mismos hagan conciencia. Porque aquí, si sigo, los voy a aburrir porque son 1000 explicaciones acerca de cada precepto de Shaharit. Ya llegamos hasta donde la verdad es que quiero que usted haga conciencia y se ponga a pensar si verdaderamente en la congregación o con las personas que estudian le enseñan esto. Esto es judaísmo puro. Esto es lo que verdaderamente el judío, esta es la vivencia judía. Esta es la vivencia judía. Nos cuesta entenderlo, nos cuesta captarlo. Pero si usted está en una congregación, anda con kipá, anda con tzitzit, se pone tefilín, no sea bueno, no sean buenos o sean falsos, es cosa que usted tiene que sacar su deducción con lo que hemos aprendido acá en este canal. Ahora bien, si usted está conforme con lo que ha escuchado, regáleme un like. No solo me escuche, regáleme un like. Me ayuda, me llena de entusiasmo para que este canal crezca y se suscriban más personas. Suscríbanse, si ustedes no, activen la campanita a este canal de YouTube y que el Eterno les bendiga y les guarde. Buenas noches, será hasta la próxima que estaremos viendo también qué leyes tiene el rezo de Shaharit. Y en este canal tenemos muchos estudios. Hay 186 videos que usted puede escudriñar, verlo uno por uno, regalarme un su like y compartirlo con sus amigos. Será hasta la próxima. Buenas noches. Bye.